Ok. Am, Bienvenidos a hacer esto en memoria mía. Esta es, diría yo, una muestra más del amor y de la protección que Dios siempre nos ha mostrado que Él siempre ha mostrado para con nosotros, sus hijos, su familia. Y lo que les sugerí que leyeran, Éxodo 12, claramente muestra que es eh, una sombra de lo que sucedería con Jesús. Entonces, desde muchísimos años antes de la venida de Jesús, ya veíamos a Dios dándole las instrucciones que leyeron en Éxodo 12, que vamos a ir revisando poco a poco. Él le dio unas instrucciones y aquí Dios está con es como un simbolismo donde Dios ya está apuntando a lo que muchísimos años después iba a hacer Jesús por nosotros. Eso es lo bonito, cuando uno lee el Antiguo Testamento se da cuenta de que aunque la clase pasada hablábamos de que Jesús tardó 4000 años en volver, en cada uno de los libros del Antiguo Testamento se nos revela cómo estaba Dios ya revelando, mostrando, apuntando a Jesús. Bueno, entonces, si estudiaron Éxodo 12 y más o menos conocían ya pues de antemano, estoy segura, la historia, sabían que el pueblo de Dios había estado esclavo en Egipto. Egipto representa el mundo. Y el faraón es una imagen de Satanás. No sé si esto lo sabían, pero todo lo del Antiguo Testamento es un simbolismo que hoy en día lo entendemos. Pero para que vayan analizando, eso es lo que hace Jesús, nos rescata del mundo, nos trae del mundo de las tinieblas a libertad, ¿cierto? Nos quita de las garras de Satanás. Entonces Dios, como siempre, como queriendo demostrar su amor y protección por su gente, quiere sacarlos de Egipto y con Moisés les envía instrucciones muy específicas y les dice, tomen un cordero jovencito, perfecto, así pues sin ningún defecto, y que lo sacrifiquen en la noche y que tomen su sangre, y ya sabemos lo que se hicieron con la sangre, y las instrucciones que Dios les envió es que marquen los alrededores de las puertas con esa sangre, y lo que pasaría sería que al él enviar el ángel de destrucción o el ángel del juicio, que en otras traducciones dice el ángel de la muerte, ese ángel lo que iba a hacer era que iba a reconocer la sangre que estaba marcando a los que le pertenecían a Dios, a los que eran el pueblo de Dios, o sea, en ese tiempo eran los judíos, los israelitas, y ese ángel pasaría de largo. O sea, en otras palabras, y interesante es que en inglés la Pascua se dice Passover y la raíz de la palabra Pascua la busqué y es en hebreo es como pesaj, que significa saltar, dar un salto, pasarse por encima a algo, dar un salto pasando por encima a algo sin tocarlo. Entonces, por eso Dios le dio ese nombre de la Pascua. Eso era lo que significaba en ese caso, que Dios iba a hacer juicio, pero todo el que estaba marcado con la sangre de ese corderito iba a estar a salvo porque se lo saltaría el ángel de juicio. Entonces Dios iba a juzgar y como es como que Dios dijera, bueno, lo que es mío, lo que me pertenece, lo que está marcado por mí, lo que tiene mi sello, lo que está purificado por mí, a eso no le va a caer mi juicio. Esto es bien importante. Algunas de ustedes ya me habían venido con una pregunta. Ella sabe quién es, que sobre el juicio y que si el Señor nos iba a juzgar a nosotros. Espero que aquí se aclaren algunas dudas. El juicio de Dios implica castigo y el castigo
Obviamente puede ser enfermedad, plaga y muerte. En este caso era al pueblo enemigo, al que quería venir a esclavizar, a maltratar, a oprimir a su pueblo. Y Dios no permite nada con su pueblo. Entonces, la otra cosa que le dijo, que le mandó decir al pueblo con Moisés, fue que tomaran la carne, después de haberle sacado la sangre, que tomaran esa carne del corderito y la tenían que asar. Obviamente asar implica fuego. Tenían que pasar esa carne por el fuego, o sea, rostizarla, que se dice. Y tenían que comérsela toda sin dejar nada. ¿Por qué Dios le dijo que se comieran la carne? Entendemos la sangre. La sangre nos marcó y el juicio de Dios ya no nos toca. ¿Por qué la carne? ¿Por qué tenía que ser rostizada al fuego? Esto nos lo revela el salmista. Si vamos al Salmo 105:37, allí el salmista, siendo que ya es muchos años después, creo que David está haciendo una mención de esa noche de la Pascua. Y en realidad él hace como un resumen en el Salmo 105 de lo que fue así la historia de los antepasados del pueblo, de los antepasados, de los patriarcas, pues, del pueblo de Israel. Y allí en el verso 37, él dice esto, que a ellos, a los israelitas, o sea, a los otros los juzgó y pasó el ángel de la muerte y sabemos que murieron los primogénitos, ¿cierto? Y después ya antes de eso les habían caído otras 9 plagas, las 9 primeras. Pero dice así el verso 37, pero a ellos, o sea, a su pueblo, a los israelitas, los sacó con plata y con oro. Y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Esto analicémoslo. La versión de la Reina Valera dice no hubo, en vez de decir no tropezara, no hubo enfermo, dice así. Notemos que solo por el hecho de comer el cordero, no salieron de allá quebrados, no salieron en la ruina, salieron cargados. El Señor les dio favor y el favor que Dios les dio hizo que ellos les dieran sus posesiones. Y ellos, siendo que son esclavos, díganme qué posee, qué tiene un esclavo, nada. Salieron de allá llenos de oro y de plata, camino a la tierra prometida. Ya venían con la provisión, ya venían prosperados. Pero lo otro, toda esta gente, y analicemos esto, ya dijimos, ellos no eran gente común y corriente, ellos estaban esclavos y llevaban muchísimos años esclavizados. Cuando uno mira, analiza y se mete, en la Biblia hay que uno meterse, métanse en el cuento. Piensen los esclavos, ¿cómo viven los esclavos? Los maltratan, trabajan a sol, a agua, frío, poca ropa, hasta la comida se las racionaban. Y acordémonos que el faraón incluso cuando se enojó con Dios los mandó a trabajar el doble y el triple, y si no cumplían con la cantidad de ladrillos que tenían que hacer, latigazo. Látigo y látigo y látigo. Así que díganme ustedes cómo se explica uno que al liberarlos Dios, al hacer que el faraón finalmente los soltara y salir ellos de allá de Egipto, ¿cómo es posible que salgan, dice la palabra, sin tropezar? Cuando uno busca esa palabra tropezar, sí, tropezarse viene de una raíz kashal. Esa palabra significa estar supremamente débil, que las piernas se te arrastran. Eso es lo que quiere decir el que no se puede ni siquiera sostener. También significa el que está deprimido, el que está enfermizo. O sea que dice la palabra que salieron 600,000 hombres de la esclavitud, y esto es sin contar mujeres y sin contar niños. Y si ellos, que yo sé que son como los Rivera, los hijos que tenían eran entre 6 a 15 por ahí. Así que estamos hablando de mínimo por poquito
Pasaron de ahí 3 millones de personas y ustedes me van a decir que por comer un corderito, un animalito pequeñito, y salen de allá sin una persona de esos millones de personas, sin ni siquiera una estar enferma, siendo que venían de años y años de esclavitud y salen con dinero, con oro y plata. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y todo por haber seguido las instrucciones que Dios les dio. Se salvaron del juicio y salieron con sanidad y salieron cargados. Entonces, la Biblia nos dice en Colosenses 2:17 que todas las cosas que sucedieron, primero que todas las cosas del Antiguo Testamento están allí registradas para que nos sirvan como ejemplo hoy en día, pero nos dice la Biblia en Colosenses que son una sombra. Todo esto era una sombra de lo que había de venir en el futuro, muchísimos años después, lo que Jesús haría. Esta celebración ya nos estaba señalando a que Jesús vendría y vendría como el Cordero, pero ya el Cordero de Dios. Dios, por eso es tan tremendo, y yo sé que esto también lo han leído, pero a veces uno pasa de largo. Juan el Bautista, el hijo de Isabel, la prima de María. María y Isabel, obviamente primas, se conocían y ellas pasaron tiempo juntas, pero los niños nunca se conocieron. Juan y Jesús, ellos nunca se conocieron. Juan se le dio el trabajo, Dios lo apuntó desde el principio, desde el vientre, a que él fuera el que le abriera el camino de Jesús. Pero ¿qué es lo increíble? Que a pesar de que él nunca había visto a Jesús, cuando lo vio por primera vez, tuvo la revelación por el Espíritu Santo, lo vio a lo lejos, llegando en las aguas, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. De una vez tuvo la revelación de que él era el Cordero, lo relacionó con la fiesta de Pascua que Dios les había mandado hacer a sus antepasados hacía tantísimos años atrás. Y miren otra, Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Jesús fue el Cordero de Pascua sacrificado o crucificado por nosotros. Eso es otra revelación que esa la tuvo Pablo. Si un pequeño corderito, pongámonos a pensar, un animalito que será de este tamaño, si hizo tanto por tantos millones de personas, ¿ustedes se imaginan lo que puede lograr el tener la comunión con el Cordero Mayor, con el Cordero de Dios? Tremendo eso. Hay que analizar eso. Por eso Jesús, la noche antes de ser crucificado, sabemos que hizo él con los discípulos, los llevó a la habitación de arriba, que se dice, tomó una copa y pan y los bendijo y dijo: esta es la sangre de un nuevo pacto que será derramada por ustedes. Y luego dijo: este es mi cuerpo, que por y para vosotros, en algunas partes dice que es por ustedes y en otras dice que es para ustedes. Y no me estoy refiriendo al mismo versículo, no es que sea diferente traducción, no, me refiero que fue para las dos cosas. Fue por nosotros, por nuestra culpa y por nuestros pecados, pero fue para nosotros, fue para nuestro beneficio, que el cuerpo de Cristo fue partido, fue dado, fue entregado. Y en ese momento Jesús lo partió y allí les da el mandamiento, que es como se llama esta clase de hoy. Y esto les dijo: hagan esto en memoria de mí. Muchos cristianos no ven esto como un mandamiento, pero ahí claramente Jesús se los ordenó. Es un mandamiento y muchos cristianos hoy en día, muchos del cuerpo de Cristo lo ven como que fuera una opción para hacerlo cuando quieren, si pueden, o lo ven como un ritual obligatorio de la iglesia, lo cual no es así. Qué gozo da saber que los mismos beneficios que recibió el pueblo de Dios
por comer ese corderito de Pascua son los mismos beneficios que nos aplican a ustedes y a mí hoy en día. Y aún mayores, cuando ya todo esto vino al cumplimiento en la persona de Jesús, porque era una sombra de lo que iba a suceder y se cumple en la persona de Jesús. Entonces nosotros, por esa sangre, iniciamos un nuevo pacto que anula el antiguo, y este nuevo pacto al cual se entra solamente naciendo de nuevo, y acuérdense de esa clase, cuando nacemos de nuevo en Cristo, así se entra a este nuevo pacto que es sellado con la sangre de Cristo. Pero Primera de Corintios 11:23 dice algo bien interesante. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, y ya sabemos, ¿cierto?, el resto de lo que dijo. No lo voy a seguir leyendo, pero pónganse a pensar una cosa. Pablo no estuvo ahí. Pablo no vio a Jesús hacer eso. Pablo no compartió con los discípulos. Ustedes han leído la Biblia, se han dado cuenta, si, si leen todos los evangelios y en orden lo leen y cronológico y después leen Hechos de los Apóstoles, Pablo viene a conocer a Pedro y a algunos de los apóstoles muchísimo tiempo después. Él no sabía de esto, él no fue testigo ocular y nadie le dijo de esta cena. ¿Qué pasó? Pablo lo recibió, por eso Pablo lo dice así, miren sus palabras, porque yo recibí del Señor. Él lo recibió directamente de Jesús. Pablo fue llevado al tercer cielo. Él dice que él no sabe esa experiencia, si él estaba en el cuerpo o si él estaba en el espíritu. Él no tiene ni idea, pero él sabe que él fue llevado al tercer cielo. Pablo se le fueron reveladas cosas que él ni siquiera se le permitió decírnosla, compartirnos esas cosas. Pero una cosa sí nos dijo, porque Jesús nos lo mandó decir con él: hagan eso en memoria de mí. ¿Ustedes creen que las mismas palabras Jesús se los dijo a los 12 apóstoles del comienzo, de la última cena? Les digo, hagan esto en memoria mía. Y después sube a Pablo al mismo cielo y le dice esas mismas palabras. ¿Ustedes no creen que si Jesús lo manda a decir de nuevo es porque es de suprema importancia? La importancia no la podemos entender si no analizamos estas cosas. Otra vez lo mandó a decir Jesús con Pablo. Por algo será, ¿sí o qué? Estas son las cosas que yo quiero que capten con esta enseñanza, porque no son cosas que uno escucha hablar normalmente por ahí, ¿cierto? Entonces es un acto demasiado grande. Y quizá lo malo es que muchas iglesias lo hacen como un ritual, sin tener como la profundidad, el trasfondo de las cosas. De pronto sí, claro, se entiende que estamos recordando la muerte de Jesús y que Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Y todo eso, pero sin entender grandemente qué fue lo que el Cordero de Pascua logró y sigue logrando hoy en día con nosotros a través de la realización de este mandamiento que nos dio Jesús. Debemos entender nosotros qué es comunión y qué debemos hacer en preparación para recibirla y durante la comunión. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que recordemos? ¿Por qué nos dice que hagamos memoria de él? ¿Qué hizo el Cordero? El Cordero les quitó las cadenas, de allá salieron sin ser esclavos, los liberó. Jesús quiere que recordemos que cualquier atadura que tú estés teniendo en este momento, Él te la puede quitar. El Cordero quiere que sepas que te la quita. Cualquier adicción, un pecado con el que estés lidiando, que no hayas podido, que de corazón tú dices, quiero cambiar, Señor, ¿y por qué sigo cayendo en esto? Me doy cuenta que te estoy ofendiendo, Señor, pero lo sigo haciendo. Todas esas cosas, el Señor quiere quitártelas y las quiere hacer por medio de la comunión.
Así fue lo que hizo con los israelitas. Ese fue el simbolismo de quitarles las ataduras, de librarlos de la esclavitud y sacarlos a libertad, de sacarlos del mundo y traerlos al reino de Dios, de sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz. A través de la comunión recordamos, y lo debemos hacer cuando estemos comiendo, tomando la sangre, vamos a recordar que ya no estamos bajo juicio. Recuerden que la sangre fue la que hizo, acuérdense de esto, saltó, ¿cierto? La palabra Pascua vimos qué significa, saltó, saltó por encima. Al tomar el vino representando su sangre, debemos recordar que el juicio de Dios siempre va a saltar a su iglesia, nos pasa por encima. Él no permite que el destructor entre en nuestra morada y por lo tanto esa plaga, esa enfermedad no tiene ningún derecho legal de entrar en tu morada. Amén. No tiene ningún derecho legal en tocarte a ti ni a los tuyos. ¿Sí? Y por eso también los que necesitan sanidad, los que necesitan fortaleza física, tienen que recordar que ese corderito, el animalito de aquel entonces de la primera Pascua, acuérdense a cuántos sanó. Dijimos que un mínimo de personas de 3 millones, y si un corderito insignificante fue capaz de lograr eso, ¿cuánto más Jesús el Cordero de Dios puede lograr por todos los que le pertenecen? Aquí, ahora aquí vamos a ver qué dice Pablo en Primera de Corintios 11:26. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él vuelva. ¿Y qué es lo que proclamamos? Que Él murió, sí, para que yo sea libre. Entonces, o sea, sí, proclamamos su muerte, sí, proclamamos su muerte, pero ¿para qué? Para que yo sea libre, para que yo sea amada, para que yo sea altamente favorecida, para que yo sea llena de su gracia, para que sea fortalecida, para que sea sana. Por eso tenemos que recordar, esa es la memoria que Dios quiere que hagamos de Él cuando estamos compartiendo el pan. Pero ¿qué pasa? Que el verso que sigue ha causado mucha controversia entre las iglesias. Ha sido motivo de duda, ha sido motivo de separación para muchos debido a mala interpretación. Hay gente que quizás anhelan tener la comunión y han sido excluidos de participar y ha sido así erróneamente. Yo espero que al aclarar estas cosas hoy, esto traiga libertad a muchos y que entiendan con esta enseñanza que tenemos, si algo tenemos que hacer es salir corriendo a la mesa del Señor a compartir ese pan y ese vino, a recibir la ayuda que proviene de Él, porque allí es donde está nuestra ayuda. Y siguiendo en Corintios, Primera de Corintios 11, en el verso 27 y el verso 28, dice que el que coma el pan o beba la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. El verso 29 sigue diciendo, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Todo esto hay que explicarlo muy bien. Aquí las palabras claves son indignamente, sin discernir,
Mire lo que dice, sin discernir correctamente que el cuerpo, ni siquiera están hablando de la sangre, están hablando de el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo. Está comiendo y bebiendo para sí. Está, perdón, comiendo y bebiendo juicio para sí. Es decir, si lo hago así, estoy atrayendo antes el juicio de Dios contra mí. ¿Ok? Por esta razón, sigo verso 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Y por supuesto, aquí debemos comprender que cuando él dice y muchos duermen, es que dijo y muchos aún han muerto. Es decir, innecesariamente, si hubieran comido correctamente del cuerpo del Señor. Entonces, expliquemos esto mejor. Pregunta, si uno, o sea, porque lo que la gente dice en la, claro, primero esto, ¿cuál es el error que se dice siempre? Se me iba a olvidar decirlo. Que se dicen que cuidado está en pecado para ir a recibir el cuerpo de Cristo. Uy, cuidado, cuidadito. Lo explican como con una condenación que dicen, si usted está en pecado, eso ya usted queda descalificado. Y ahí es donde yo digo, muchos se quedan en casita y muchos se quedan años, porque digamos de pronto, por ejemplo, una persona que viva con una pareja sin casarse y le digan esto y crean pues que entonces nunca puede porque la persona, ¿qué puede hacer la mujer? De pronto no le han propuesto matrimonio, entonces, ¿qué va a hacer ella? O sea, ¿sí me entiende? A veces las cosas no se pueden, a veces sí está en uno. Pero bueno, mi punto es, yo sé que me lo van a entender cuando yo aclare esto. Pregunta, si uno tiene que deshacerse de todo pecado para ir a participar de la cena del Cordero, entonces, ¿usted para qué necesita el Cordero? ¿Acaso no es el Cordero el que quita el pecado del mundo? Yo les digo una cosa, eso es tan ilógico como que ustedes dijeran, uy, estoy sucia y estoy sudada, me voy a bañar para poderme bañar. ¿Quién hace eso? ¿Quién va y se limpia primero para ir a bañarse? El que nos limpia es el Cordero, el que nos purifica es el Cordero. Él es el que nos libra de todo pecado. Entonces vamos a explicar por qué Pablo dice específicamente esas palabras. ¿Qué es lo que él quiso decir cuando dice que hacerlo indignamente? Sin discernir correctamente, porque en los otros versos él dice, él ya aclara que indignamente quiere decir sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Si es verdad que tus acciones, tus debilidades y tus pecados, si es verdad lo que dicen por allí en las iglesias, que si eso te descalifica de recibir la comunión, entonces preguntémonos, ¿qué es lo que sí te hace calificar entonces? ¿Qué es lo que sí te hace digno? ¿Qué es lo que sí te hace tener derecho? ¿Alguna de ustedes pensará en este momento? No sé si tengan la respuesta correcta, pero lo único que nos hace calificar o estar dignos o poder tener el derecho de participar de la cena del Señor es haber puesto tu fe en Jesucristo. Si esa misma lógica dice, si no son entonces mis acciones buenas las que me hacen digna, no es porque yo esté yendo a la iglesia, ayunando, ayudando a los pobres, a los huérfanos, leyendo la Biblia, yo voy al grupo los martes y eso me hace digna de participar de la cena. Entonces, si no son, eso no es, ya sabemos que es la fe en Jesucristo. Entonces, si no son mis acciones las que me hacen digna, entonces tampoco son mis errores los que me hacen indigna. ¿Sí? Si le aplicamos la misma lógica y la reversamos, mis acciones entonces, mi comportamiento, no me hace indigno de compartir la comunión. Entonces, ¿qué es lo que me hace así? El problema, dice Pablo, es no discernir correctamente el cuerpo del Señor. Discernir viene de una palabra, creo que es griega, que se dice diacrino,
Y esa palabra quiere decir diferenciar, hacer una distinción o identificar bien. Y si volvemos a nuestro texto que estamos usando de Éxodo 12, y si el Cordero de Dios nos concede hoy en día los mismos beneficios que le concedió en aquella noche a los israelitas, entonces podemos hacer que lo mismo que les dijo a ellos que los descalificaba de no poder compartir el pan, entonces también son las mismas restricciones que hoy en día nos descalifican a ti o a mí de poder participar de la cena del Cordero. Entonces, estudiemos de nuevo lo que leímos en Éxodo 12. ¿Cuáles eran esas restricciones que descalificaban a los israelitas de poder participar, de poder hacer la ceremonia del Cordero? ¿Cuáles eran? Si vamos a los versos 15 y 20, les dijo claramente, no podían comer pan con levadura, tenían que deshacerse de toda la levadura de la casa, ¿sí? Y aún seguir comiendo por 7 días sin levadura. Contrario a lo que muchos piensan, y aquí toca aclarar esto muy bien, en algunas partes se enseña que la levadura es el pecado. Entonces dicen, vio, comer sin levadura, usted no puede pecar y venir acá. Entonces nadie podría participar de la cena del Señor. Vamos a aprender, vamos a estudiar aquí qué es la levadura y le vamos a preguntar al propio autor de la Biblia qué es levadura según él. Y Jesús nos lo dice claramente en Lucas 12:1. Él dice, guárdense o cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Palabra clave aquí. ¿Y qué es hipocresía? Hipocresía es jugar un papel doble, es actuar, es pretender ser algo que tú no eres, es engañar a los otros para que creas que tú eres algo o eres alguien. Engañar, algunos aún creen que están engañando a Dios. Yo no sé si es inocencia o es burrada, pero de Dios, ¿quién se burla? Hay gente que cree que está engañando a Dios. Yo voy para la iglesia y me paro ya y aguanto de presencia. Pero Dios mío, Dios conoce los corazones. Otros creen que están engañando al pastor o al padre y no, pues yo hago allá acto de presencia y no sé qué. Esa es la clase de hipocresía de la que se refieren aquí. Es decir, no estar de corazón con Jesús. Es decir, no estar en Jesús. No haber recibido a Jesús en tu corazón de verdad, de verdad, de verdadcita, pues que no te quede ni la menor duda de que tú lo invitaste a estar con Él. Esa es la hipocresía, porque si nos ponemos a ver en la Biblia, nunca vimos a Jesús enojado con ningún pecador. De hecho, se le dice el amigo de los pecadores y los buscaba y decía, estos son los que necesitan el médico, no los otros. No, con quien Jesús se enojaba todo el tiempo era con los hipócritas, con los fariseos. Con ellos sí era que tenía todo el tiempo y ellos se creía que la tenían toda, pues ya se sabían todas las escrituras, los religiosos, los que no faltaban en las sinagogas, los que sabían orar, sabían interpretar y nada que estaban con Dios en realidad era solamente de dientes para afuera. Ese es el peligro de ir a comer el pan del Cordero en esa hipocresía, donde no estás sinceramente de corazón con Jesús aquí, aceptándolo como Dios. Y cuidado los que hoy también en día aceptan a Jesús como un hombre muy bueno, si él era un hombre muy bueno, pero no lo ven como Dios. A él se le entrona y se le acepta como Dios o está fregado. Jesús es Dios y eso lo tenemos que reconocer. Creo que se me va a cortar en cualquier momento, entonces las que puedan se vuelven a conectar para que terminemos la idea, ¿ok? Porque tengo, sí, ya 39 minutos. Entonces, más bien, ¿por qué no? Yo propongo que cortemos aquí y